un tema muy profundo, es una terapia cuya historia es tremenda y es muy fuerte. Es buscarle, es desarrollar la voluntad de sentido, es buscarle el sentido a la vida. La clave de la logoterapia es la esperanza. Quisiera referirme un poquitito, mínimamente a la biografía de Víctor Frank para que pudiéramos entenderlo. Él habla de que el dolor nos deja lúcidos. Es encontrarle el sentido a la vida a través del dolor. Lo que hablábamos en la primera y en la segunda sesión. Víctor Frank es un psiquiatra judío, murió en 1997 más o menos, que estuvo junto a su familia, a sus hermanos, a sus padres, en Auschwitz. Y es bien interesante esto. Él estaba recién casado y fueron hechos prisioneros todos y los enviaron a diferentes centros de tortura y él estuvo cautivo en casi todos. Y estaba recién casado y la señora era muy hermosa, muy bonita, entonces él le pidió a la señora, cuando fueron todos hechos prisioneros, le pidió a la señora que rompiera la promesa de fidelidad y de lealtad, porque sabía lo que iba a pasar, y de hecho la señora murió al tercer día de haber llegado. En un carro se fue él con su papá y sus hermanos, y en otro sus hermanas, su mujer y la madre, y nunca más los volvió a ver. Y él ya había iniciado la logoterapia, que la logoterapia quiere decir logos como el sentido de la vida. Es muy positiva, está basada en la antropología positiva, como les decía, basada en la esperanza y en la voluntad de sentido. Y él descubrió que nosotros siempre somos libres, que es un tema bien cuestionable, es como para hacer un taller de 10 sesiones, pero voy a tratar de resumirlo, y si no les queda claro, lo conversamos al final. Él descubrió en el campo de concentración, que es el lugar de menos aparente libertad, que también es un lugar libre. No somos libres de, pero sí somos libres para. Y que eso es lo que nos enseñó el Señor, ser libre. Pero Víctor Frank simboliza la libertad junto con la responsabilidad. Y plantea que nosotros no somos libres de, pero, por ejemplo, hay cosas que nosotros no elegimos a nuestra familia, no elegimos a nuestros padres, a nuestros hermanos, nuestra condición en que nacimos socioeconómica, nuestra estatura, nuestro contexto, pero sí somos libres para elegir cómo lo vivimos. Yo no elegí ni a mi mamá ni a mi papá, pero yo elijo cómo los vivo. Yo no elegí el país en que viví, en que nací, pero sí yo elijo cómo vivo mi nacionalidad. Yo no elegí mi barrio, pero yo elijo cómo me relaciona. Yo no elegí mi condición social, pero yo elijo cómo la vivo. Y él, ¿en qué se basa? En que cuando estuvo en un campo de concentración, precisamente en Auschwitz, él ya había trabajado la logoterapia, es decir, buscarle el sentido a la vida. Pero él escribía, y en lo que podía estaba escribiendo. Y bueno, lo descubrieron y le quebraron las manos y no pudo seguir escribiendo. Entonces él dijo, yo elijo vivir la logoterapia, no solamente escribirla, sino que vivirla. Y ahí se dio cuenta que en ese lugar, que era para 3 personas, habían 30 personas que sí se podía elegir. Y algunos, dentro de su celda, eligieron suicidarse. Entonces se tiraron a las cercas electrificadas. Otros decidieron ser capos, es decir, ser soplones. Es avisarle a los guardias dónde estaban las direcciones, cuáles eran las riquezas de los judíos, cuáles eran las relaciones. Entonces ahí llevamos 2, los que eligen ser capos, los que eligen suicidarse, los que eligen dar la vida por el otro.
Es decir, había un cura, tú me puedes ayudar, Marcelo, en este momento se me olvidó, que decidió dar, dar la vida. Él le dijo a uno de los carceleros, iban a matar a una persona, y él dijo, él tiene hijos, yo soy solo. Máximo Colbert parece que era. Maximiliano. Maximiliano Kolbe. Maximiliano Colbert. Kolbe. Mátenme a mí. Y lo mataron a él y salvaron al papá al padre de familia. Hay otros que decidieron eh, dar la vida por amor al otro, es decir, por ejemplo, le daban un pan y un vaso de agua, y él daba su pan hasta morir por inanición. Y él decidió, Víctor Frank, decidió tener un sentido, no tenerlo, porque todos los tenemos, es descubrir un sentido de vida, porque eso da fuerza. Es decir, cambiar lo que hablábamos en las sesiones anteriores, cambiar el por qué a mí, por qué me pasa esto, por qué me está sucediendo, que nunca va a tener respuesta, o son respuestas muy, muy racionales, a ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué? Y él ahí cambió, ahí descubrió que él quería vivir y que iba a usar toda su fuerza para ayudar a otros que descubrieran a través del dolor su sentido de vida. Entonces, el concepto fundamental es el sentido de vida, es logoterapia. Es la terapia, la curación a través de descubrir para qué vivo. Que el sentido de vida no es único, no es unilineal ni para toda la vida, lo vamos cambiando, va cambiando, pero y va cambiando a través de las pérdidas, de los errores también. Ahí nosotros podemos estar más lúcidos para ir descubriendo para qué vivo. Cuando se pierde un sentido de vida, y es tan, tan fuerte, tan serio, que voy a hacer como una gráfica, vamos caminando, lo que nos pasa ahora, vamos caminando y de pronto hay un quiebre, hay un acantilado, y nos caemos al acantilado. Eso es cuando estamos con depresión y en trabajo de duelo también. Nos caemos al acantilado y estamos en la oscuridad más profunda, que no sé si alguien de los que está aquí presente ha tenido depresión, pero eso se siente, estar en un hoyo que no hay salida. Y Víctor Frank nos invita a que estemos ahí, estemos en el dolor más profundo, porque luego, mientras nosotros estamos en el dolor, y fíjense que es tan interesante que el cuerpo nos ayuda, porque cuando uno tiene rabia está lleno de energía, y cuando uno tiene pena, cuando tiene dolor, se pierden las energías. ¿Y sabe para qué se pierden las energías? Tenemos cero adrenalina, cero cortisol, no tenemos serotonina, endorfina, oxitocina, todo eso se pierde para que no nos suicidemos. Ese es el sentido de no tener energía en el dolor. Entonces, ¿qué nos invita el cuerpo, la biología, la psicología, la espiritualidad? A acogernos en nosotros mismos, ojalá estar en una posición horizontal y cubierto, que no sintamos más frío, cubierto con una frazada, porque eso nos da sensación de protección, estar cubierto mientras nosotros estamos en posición horizontal, cubiertos, llorando, sintiendo el dolor, sin el masoquismo que hablábamos la otra vez, sintiendo el dolor que llegó, que yo no lo busqué. Siguiendo ese dolor, el cuerpo se está reparando, se está reposicionando. Ujú. Y eso depende del historial de cada uno. Perdona, Marcelo, para terminar con esto. Depende de la historia de cuánto va a durar. Pero mientras estamos en silencio, en la oscuridad más oscura, en la profundidad más profunda, nos estamos reparando. El cuerpo sabe lo que tiene que hacer y la mente también. ¿Sí, Marcelo? No, perdona que te interrumpa, solo porque quedan 3 preguntas más y para alcanzar el tiempo para que las contestes. Por supuesto, Ya. después tú puedes Pero volver. más o menos queda claro eso, queda claro que esa es la logoterapia. La ¿Sí? segunda pregunta dice así.
A veces entre los deudos ahí está la siguiente reacción, como un escape al alcohol, a la droga, incluso otras veces a hacer fiesta, que no es exactamente los velorios del campo, ¿no? Uno se pregunta si es para autocastigarse o para evadirse. ¿Cómo ayudar ahí a buscar sentido y superar estas desviaciones? Eso es son las dos fórmulas, fíjate, o sea, son dos situaciones que es para autocastigarse, porque finalmente, al final del camino, un autocastigo, porque prolonga la herida, la prolonga eternamente, y es para evadirse. Es como, voy a hacer un ejercicio a ver si me ven, que aquí está la realidad y yo huyo a través de cualquier escapismo, a través de cualquier mecanismo evasivo, huyo, hasta que me pilla muy cansado y me atrapa. Entonces, ¿qué se sugiere? Que la viva, porque esto se va transformando en un fantasma. Este dolor evadido, el dolor huido, es un fantasma. El fantasma nos persigue y nosotros huimos. Mientras más huimos del fantasma, más vida tiene. ¿Cómo se muere el fantasma? ¿Cómo se mata el fantasma? Enfrentándolo. Deja de tener vida. Aunque a corto plazo sea extremadamente doloroso, a mediano y largo plazo es la lucidez que necesitamos. Muy bien. La tercera pregunta dice, ¿cómo nos damos cuenta de que una persona puede estar necesitando la ayuda de un profesional y que no basta con mi compañía? ¿Cómo saber que estoy capacitado para acompañar a alguien, evitando que la ayuda que yo pueda brindar me perjudique a mí? A ver, espérate, son dos preguntas en una. Sí. La ¿Cómo, primera es, cómo, ¿cómo saber qué sí, índices tengo para saber cuando una persona necesita ayuda terapéutica? ¿Eso? sí, de un profesional. No hay terapia para el duelo, solamente hay acompañamiento. Y sí requiere de una ayuda un poco más terapéutica cuando la persona se queda fijada en alguna etapa del duelo. Por ejemplo, cuando hay una huida geográfica, cuando se va de la casa, se va a otra casa, sale de la ciudad, cuando hay una huida geográfica, es señal de que está huyendo del duelo. Se sugiere, entre paréntesis, que las personas que están en duelo no se muevan de su lugar, porque si se van al regresar empiezan a revivir todo nuevamente, que se queden ahí. Cuando hay una parálisis ambiental, es decir, cuando la gente inmediatamente, algunas personas inmediatamente cambian todo, pensemos en el dormitorio de la persona que murió, y lo cambian al otro día, en la semana lo cambian todo. También eso lleva a la patología, o dejar por años la pieza inmovilizada, como congelada en el mismo lugar. Y cuando se queda mucho tiempo fijada en una etapa, en la negación, en el shock, en el periodo de irritabilidad, cuando va cayendo más en depresión, y cuando ya empiezan lo que hablábamos en la primera o segunda sesión con los pensamientos automáticos, lo más peligroso cuando dicen la gente, mi familia va a estar mejor sin mí. En una depresión, que es larga más o menos, lo más peligroso de la depresión, estoy refiriéndome al suicidio, lo más peligroso de la depresión es cuando empiezan aparentemente a salir, cuando la familia, los cercanos, los amigos dicen está mejor, está muy bien. Ahí es cuando hay que tener más agudeza con la persona por temor al suicidio, porque cuando está depresiva, lo que le decía, no tiene fuerza, pero cuando aparentemente sale de la depresión, empieza con la ideación suicida, no todos, estoy hablando de las personas que se suicidan, con la ideación suicida, con el pensamiento suicida y con el acto ya. Y eso es cuando están saliendo, ahí hay que tener más acompañamiento, hay que darles más acompañamiento. ¿Y la otra pregunta cuál era, Marcelo? No te escucho. No te escucho.
Ahí. Dice así, ¿cómo saber que estoy capacitado para acompañar a alguien, evitando que la ayuda que yo pueda brindar me perjudique a mí? La ayuda que podamos dar a otra persona, los psicólogos, los curas, los diáconos, los amigos, siempre nos va a afectar. Es imposible que no nos afecte. Vamos a estar siempre afectados, excepto los narcisos y los psicópatas, que tienen clausurado el sentir. Pero acompañar a una persona en el dolor nos revive nuestros propios dolores. Ahora, lo que tenemos que tener claro son los límites de lo que es mío, de mi propiedad, y lo que es ajeno. No que me sea ajeno a mí, sino que es ajeno. Mis penas son mis penas y me sirve para empatizar y estar a disposición de la otra persona. Sí, el 100% nos va a afectar, es imposible que no nos afecte, pero no usemos a la otra persona para autoterapiarnos. Yo lloro en mi pieza, sola, o con quien quiera compartir, pero no lloro con mi paciente, porque termina consolándome a mí. Y eso es cuando yo tengo el límite claro de lo que siento, de lo que pienso, de lo que hago. Esto es mío, esto no es mío. Lo que no es una invitación a la frialdad, a la indiferencia, es una invitación a estar armado, no reprimido, para poder ayudar al otro. Yo soy elemento de ayuda, no es que me tengan que ayudar a mí. Muchas veces no estamos capacitados, hay casos que yo no puedo atender porque me superan. Y eso cada uno tiene que tener la conciencia de que hay situaciones y personas en que yo no puedo ayudar y la tengo que derivar. Eso, Marcelo. Muy bien. Y la última, un segundito. Y la última pregunta es la siguiente. ¿Qué similitud tiene el duelo de una muerte de un ser querido al duelo cuando se enferma alguien con una enfermedad irreversible, como un proceso degenerativo muscular o neurológico o quedar tetrapléjico? ¿Se deben vivir de la misma forma o son procesos diferentes? El duelo es el mismo. Lo que se siente, lo que se piensa es lo mismo. Es duelo, si es pérdida. En el primer caso, es la pérdida de estar con una persona que estaba sana, que era autovalente, que era compañía, que era un sujeto con lo que yo compartía. Y eso se pierde, eso es un duelo. Y el otro es la muerte, que también evidente es un duelo, pero el duelo de la muerte al vivir una enfermedad larga y grave se llama duelo anticipatorio. Es lo que se conoce como duelo anticipatorio. Empiezo a vivir la muerte antes que muera. Pero al final llego a lo mismo, pero tal vez el periodo de duelo de muerte es más corto porque lo viví antes. Como hablábamos en una de las sesiones, lo más fuerte es la muerte imprevista, es la que más, la muerte por suicidio y la muerte por accidente o rápida es lo más traumático. Lo más traumático de todo, lo más doloroso y lo que alarga el duelo es la muerte por suicidio de alguien, porque ahí aparece la culpa por mucho tiempo. Y lo que duele es lo no dicho, lo no hecho. Siempre vamos a ir, como lo hablábamos en el calendario para atrás, ¿por qué no lo cuidé? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no le dije que lo quería? ¿Por qué no lo visité? Pero ambos son duelos que tienen distintos nombres, anticipatorio y duelo real. ¿Sí? Esas son todas las preguntas que llegaron al chat, o sea, al foro. Y ahora se abre la conversación para que los que estamos aquí puedan preguntar directamente o también a través del chat del Zoom. Y de hecho ya llegaron algunas preguntas. Las voy a leer desde el chat. Y si alguien quiere preguntarle así en vivo, que levante la mano o pide la palabra y se la damos, ¿no?
¿Ya? Franklin Ruiz pone un caso. ¿Qué se puede hacer con una persona que empecé a acompañar por teléfono? Su padre quería ir a cobrar su pensión y ella no lo dejaba. Al final lo dejó salir y al salir salió con un amigo que tenía COVID, se contagió y murió. Hoy esta niña, la hija tiene un sentimiento de culpa terrible y no quiere atender el teléfono. Ese es un caso, ¿no? Y otro caso más, ¿cómo puedo? Pero vamos por partes con ese, Muy bien, ¿te sí, parece, Marcelo? sí, 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 muy bien. Es lo que también habíamos conversado, que después que salgamos de esto, mucha gente, muchos sobrevivientes de esto que no sabemos también, eh, se va a instalar la culpa. Y como hablábamos, la culpa es muy maldita, es muy perversa, no hay daño debajo de la culpa, es una rabia reprimida. Cada vez que sintamos culpa, cambiémoslo por responsabilidad, porque la responsabilidad quiere decir yo soy responsable de mis elecciones y de las consecuencias de mis elecciones. Yo elijo y el elegir tiene consecuencias y yo soy responsable de eso. Y la culpa es que estoy haciéndome cargo de lo que no me corresponde. Aquí en este caso específicamente, acompañar para hacerle sacar, aflorar todos los sentimientos que un endolado tiene. Y esta niña, esta persona tiene que tener mucha rabia con su papá, que es parte del duelo. Es mucha rabia. ¿Por qué no la escuchó? ¿Por qué no la obligó? Pero ¿por qué la impulsó a ceder? Si ella le decía que no, su intención, su responsabilidad fue esa, cuidarlo, de que no saliera. Pero su papá también tiene la responsabilidad de no escucharla y de tomar una decisión y falleció por eso. Qué terrible, qué doloroso. Pero la persona esta no tiene ninguna responsabilidad, ninguna, porque el papá parece que no tenía mucha conciencia de lo que podía pasar. No estoy culpando al papá, estoy desculpando a la persona que perdió a su papá. ¿Cómo hacerle ver qué rabia? Y la rabia no es sinónimo de violencia, de agresión, de rencor, es rabia. La rabia me dice me invadieron, me pasan a llevar mis límites. Es rabia, no tiene para qué vociferarlo, es que reconozca que es rabia porque su papá no la escuchó y por no escucharla la dejó huérfana. Y después que trabaje la rabia, que vaya lentamente, porque sacar la culpa cuesta años, pero que vaya sacando la culpa, va a poder vivir un duelo más reparatorio. Y hay muchos casos así, muchos casos de un auxiliar de enfermería que trabaja en el Barro Luco y llegó a la casa con todas las medidas precautorias, con todo, y también se infectó su mamá y murió su mamá y su papá. Yo creo que esa es una de las graves secuelas que vamos a tener que vivir después. Eso, qué dolor. Otra, otra situación que han escrito aquí en el chat, esta la puso Astrid Farías. Por favor, cualquiera de ustedes que puso estas preguntas puede pedir la palabra y explicarla mejor. Yo la voy a leer. Ay, perdona Marcelo, perdona. Ujú. En este caso, con la niña, es importante que cuando ella esté en condiciones, sepa que esta persona la acompañó. Entonces, mandarle WhatsApp o mensaje diciendo que está con ella, que le tiene mucho cariño, que si cuando ella necesite y quiera, puede comunicarse con él, que está haciendo oración, es como mandar todos los días un mensajito, un WhatsApp, para que cuando ella pueda reaccionar de otra manera, se sienta acompañada, porque eso es parte importante, como lo habíamos hablado en otra ocasión. Muy bien. Astrid dice, buenas tardes, ¿cómo puedo acompañar a un hermano que tuvo COVID con familiares que murieron por el virus y hoy se encuentra con depresión? Yo, eh,
Yo soy muy, muy enemiga de los remedios y de los fármacos. Y, pucha, es bien difícil lo que voy a decir, pero a mí no me gusta mucho derivar a psiquiatra, porque la gente confunde psiquiatra con terapeuta y psiquiatra es un médico. No lo estoy descalificando, sino que estoy viendo que la terapia no siempre es necesario ir a un psiquiatra. Pero en el caso de depresión tiene que ser una terapia dual, porque con la depresión se desenganchan los neurotransmisores, es decir, lo que hablábamos, la serotonina, la endorfina, la oxitocina. Eso nos dan energía, nos dan ánimo, nos dan esperanza, lo vivimos todos los días. Pero en una depresión, eso que está enganchado, esos neurotransmisores que son comunicación neuronal, se desenganchan. Entonces es necesario tomar fármacos para que se enganchen, pero no solamente el fármaco. En una depresión es tomar el fármaco e ir a terapia o acompañamiento de duelo, porque si va a terapia sin estos fármacos no va a escuchar, y si sigue solamente con fármacos por años y años y años, el duelo queda pendiente, queda entre paréntesis, porque no hay terapia, hay solamente anestesia. No sé, ¿queda claro eso? Una tercera cosa que pone René aquí dice, ¿cuál es el proceso de duelo en los casos de despidos no justificados o por las condiciones actuales que puede generar el afectado? ¿Cómo no te entendí lo último? ¿Cuál es el proceso de duelo en los casos de despidos no justificados o por las condiciones actuales que puede generar en el afectado? Es, es un duelo porque es una pérdida y, y se recomienda o se sugiere vivir todo lo que tiene que vivir, porque con el duelo es como, es una sensación de que yo no estoy en el mundo, de que el mundo se me vino encima, así de fuerte es. Y es una, aparte del dolor, de la rabia, que es una rabia que hay que sacar, esa rabia, hay que sacarla, eh, para no asustar a los demás, lo que le decía, ponerse una almohada y gritar fuerte, tocar una toalla, sacar todo ese exceso de energía, porque da mucha rabia y es una sensación de injusticia muy fuerte. Es una sensación de injusticia y una impotencia, es decir, lo que yo haga no cambia. Pero básicamente ahí está centrada en la rabia, en el, en la ira, porque ser despedido injustamente eh, deteriora y baja mucho la autoestima, porque en ese ámbito la autoestima nunca es lineal ascendente, es siempre ondulatoria. Hay en algunos ámbitos en que tenemos mejor autoestima, pero en otros de repente flaquea. No es siempre pareja. Pero botar toda la rabia, llorar lo que tiene que llorar, ¿sabe lo que se sugiere? Escribir carta a la persona que la despidió y Dios lo permite, ¿eh? Con hartos garabatos, y romper la carta, no mandarla, romper para desahogarse, pero que votes todo, 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 y hay una indicación terapéutica, porque al escribir yo activo si soy diestra o siniestra, activo el lóbulo cerebral contrario. Entonces aquí nosotros tenemos cuerpo calloso, que une los dos hemisferios, y al escribir, no al teclear, al escribir, eso se va uniendo. Entonces escribir una carta es maravilloso como desahogo, pero nunca mandarla, nunca, porque es peor, lo pueden demandar a ustedes. Esa es una manera, y cuidar la autoestima, porque está despedido, a lo mejor se siente muy inútil en la parte laboral, pero sí ver
que hay otros ámbitos en su vida que sigue siendo muy valioso. Cuando se destruye la autoestima, no se destruye, pero baja, la autoestima, la palabra lo dice, estimarme a mí mismo. Y eso tiene que ver, cada vez que yo voy subiendo la autoestima es porque me estoy conociendo. Mientras más me conozco, bueno, eso lo decía Sócrates, conócete a ti mismo. Mientras más me conozco, más me quiero. Es como tener un buen amigo. Mientras más lo conozco, un buen amigo, no un amigote. Mientras más conozco a mi amigo, más voy fomentando o tejiendo los lazos, los vínculos con esa persona. Es lo mismo conmigo. Mientras más me conozco, más me voy queriendo. Y eso tiene que ver con la autoestima, pero está hilada con la autopercepción. La autoestima tiene que ver con los sentimientos que siento hacia mí. La autopercepción tiene que ver con lo que yo pienso de mí, que también se ve afectada. Y un tercer ámbito, que es la autoeficacia, que tiene que ver con lo que yo hago bien. Y con un despido injusto se vulneran los tres ámbitos, que es básicamente el sentir, el pensar y el hacer. La autoestima, la autopercepción y la autoeficacia. Y eso hay que repararlo. Lionel Lolier ha puesto, y Raúl Cañas también, dos cosas aquí. Lo de Lionel es extenso. ¿Quieres decirlo tú mismo, Lionel? Y lo de Raúl Cañas es, si esto que estás describiendo ahora, Ángela, es lo que se llama el proceso de resiliencia. Es al Sí. final la resiliencia. La resiliencia viene de un concepto de la física en que los metales se ponían en situación extrema y algunos metales siguen con su estructura normal. Pero la resiliencia en psicología o en otras ramas también del saber, la resiliencia, resumidamente, tiene que ver con que yo estaba a esta altura, y tuve toda una situación catastrófica, una situación muy difícil, y cuando salgo de esa situación, salgo mucho más grande. ¿Sí? Salgo mucho más grande. Esa es la resiliencia. Salir más grande de lo que entré en la situación de catástrofe. Boris Ahora una Cyrulnik es el que trabaja la resiliencia y es maravilloso. Él tiene unos casos maravillosos que si tengo tiempo me pase un poquitito en eso, porque es muy lindo. al otro curso. Ya. María de Los Ángeles, Sí, yo a propósito, tú estabas comentando ahí, me vino una cosa que nos pasa. Nosotros somos hijos de este tiempo, de esta cultura, que es muy operativa, muy mecánica, todo tiene que funcionar. ¿Ah? Y no nos damos cuenta que en estas situaciones nosotros aplicamos esto mismo que hacemos en la vida, en lo cotidiano, cuando vamos al supermercado y todo, ¿cierto? Pago y recibo. Y a veces yo mismo a veces me pillo a mí mismo y me tengo que reaccionar, es que a veces uno tiende a encontrar soluciones mecánicas, así, fórmulas, así, o inclusive ojalá compro una píldora, un proceso, pago una meica, llamo al cura para que le eche agua bendita, o al diácono, no sé, pero la cuestión es que funcione mecánica, y estos son procesos que son misterios, yo digo. Entonces, aquí funciona el misterio y el acompañamiento, yo creo que tiene algo de misterio. No sé si psicológicamente engancha este proceso así considerarlo. Específicamente, ¿a qué te refieres cuando hablas de misterio? Es que la persona humana es un misterio. Y un universo. Sí, y este momento de dolor, de duelo, de pesar, es también un misterio. Yo no sé si la psicología le da cabida a esta dimensión de misterio, que el tiempo de la propia persona es un tiempo que tiene su ritmo distinto, no puede haber mecanismo en esto, respuesta, y también es un tiempo de Dios, que también tiene su propio tiempo. A eso me refiero.
la psicología, bueno, la psicología no da todas las respuestas. La psicología respeta los misterios, porque la psicología no tiene todas las respuestas. Más bien la psicología tiene las preguntas, más que las respuestas. Y lo otro que te refiere a que somos tan operativos, sí, porque esta sociedad, que no me quiero meter en eso porque ahí necesitaríamos unas 4 o 5 sesiones y sería maravilloso, pero esta sociedad es la sociedad de la inmediatez, es todo es corto plazo, todo. Y eso nos hace reaccionar, es decir, tienes toda la razón en lo que tú hablas, porque esta sociedad tan cortoplacista, tan proclive a la inmediatez, nos hace reaccionar, re-accionar, que es todo lo que tú dices, lo que tú dedujiste como operativo, es actuar siempre de la misma manera. Lo contrario a reaccionar es responder, es decir, el impulso y la acción me hace reaccionar. Pero cuando hay un impulso, paso por la reflexión, eso me hace responder. Es distinta la reacción a la respuesta, porque la respuesta pasa por mi interior. Exacto, eso. Hay un par de temas en el chat. ¿Cómo se puede saber que un joven pudo superar el término con su polola? ¿El qué? ¿Cómo? No entiendo mucho la pregunta. ¿Cómo se puede saber que un joven pudo superar el término con su polola después de varias Eso sesiones con psicóloga? Eso lo sabe él. Él va sabiendo. Él va viviendo el proceso, él lo sabe. Cuando termina con su polola, cuando se da cuenta de que es una parte de su vida, que recibió, que dio, que aprendió y es capaz de vivir la vida sin esa polola. Es lo mismo, si es un duelo, es cuando la herida cicatriza y deja de sangrar. Pero eso lo sabe la persona, lo puede comunicar, pero muchas veces no lo comunican. Y lo importante es lo mismo, es acompañarlo y no aconsejar, lo que hablábamos las otras sesiones, no aconsejar, porque al aconsejar lo dejo solo, porque cuando yo aconsejo a alguien, lo hago desde mi posición, desde mi propia experiencia, sin respetar la experiencia del otro. ¿Sí? Entonces, cuando una persona está en duelo, lo que menos necesita, pero de verdad, lo que menos necesita es consejo, lo que más necesita es una ayuda, ofrecerle un té, es lo que hablábamos también, escuchar sin juzgar, escuchar desde el amor, desde el respeto por la experiencia del otro, desde legitimar el dolor del otro, no decirle, ay hijo, pero no importa, la tipa no valía nada, no, porque para él valía mucho, o eres muy joven, te queda toda una vida por delante, perder una polola, perder una pareja, da la sensación de que es tan única que nunca más va a volver a encontrar otra persona igual. Es un duelo, es un trabajo de duelo. Hay una pregunta interesante también aquí en el chat que tiene que ver con el duelo en los niños. ¿Cómo acompañar a un niño que está viviendo una situación de duelo? Yo la permito, me parece interesante, puedo profundizarla, no es mía, es de Hugo Ramírez, si quiere intervenir, pero ¿hay alguna diferencia, particularidad del duelo en los niños? No sabemos qué edad tiene, a lo mejor Hugo nos puede decir qué edad tiene. ¿Sí? ¿Estás por aquí? Yo sí, es que yo planteo por dos aspectos. Uno, de la muerte de un papá, de un niño de 12 años, y también viviendo lo que estoy viviendo yo con mi hija que tiene cáncer. Y cómo acompañar a sus hijos en lo que ellos están viviendo, porque también es un duelo.
El duelo en los niños es el mismo duelo de los adultos, pero hay una diferencia. En la muerte, este niño que se le murió su papá, a los 12 años ya tiene incorporado el concepto de irreversibilidad, es decir, que muere, reversibilidad, que muere y ya no está más. En los niños chicos, menores de 7 años, más o menos, todavía ese concepto no está desarrollado. No está desarrollado, entonces creen que en cualquier momento va a volver. Es explicarle, fíjate que hay un libro de duelo para los niños, que no me acuerdo en este momento el nombre, pero es muy bonito porque los niños tienen que ver la muerte, tienen que conocer la muerte, no tienen que negársela. Es decirle que cuando son chiquititos, menos de 7 años, decirle que la persona murió, que lo sigue queriendo, que muere la persona, no muere la relación, pero que la persona está invisible. Por eso, y después explicarle, pero un niño desde el año no es bueno, pero se sugiere que vaya al velorio, que esté en el velatorio, que vea el ataúd, que se despida. Y fíjate, el tener animalitos ayuda mucho, porque para un niño que se le muera su canario, su perrito, es el mismo dolor, aunque los objetos sensibles son distintos, pero es el mismo dolor que perder a un ser querido. Entonces, hacer todo el rito, es despedirse del perro, hacerle un dibujito, saber dónde va a enterrar, permitirle llorar, y lo mismo con los seres queridos. Y este niño que perdió a los 12 años a su papá, lo pierde, bueno, todas las pérdidas de padre a cualquier edad son bien significativas, pero acompañarlo en el dolor, y ojalá nunca se va a sustituir ni a reemplazar, pero sí que haya una figura paterna que lo acompañe, una figura masculina que le muestre el lado de la vida que se le fue, no que sustituya al papá, pero que sí sea una figura en quien afirmarse. Muy bien. Tenemos tiempo todavía, por si hay comentarios, preguntas. ¿Me permiten? Voy a bajar la luz. Ya, modifiqué un poco la luz para estar... ¿Se ve más claro? No. Ya, Marcelo. Sí, Volví. sí, todo bien. Ya, gracias. ¿Más preguntas o comentarios, reflexiones? Mario Roja. Por acá, María de Los Ángeles, Mario Rojas. Adelante. Ya, Mario. ¿Cómo estás? Muchas gracias por las opiniones, las estoy leyendo aquí. Muchas gracias. Sí, sí. Tú hablabas en los videos acerca de las frases cliché que ocupamos siempre para las personas que están en duelo, ayudándote a sentir, tienes un angelito en el cielo, etcétera. Esas frases que nos ayudan mucho, que tal vez, como tú bien dijiste, ¿no? Un abrazo ayuda mucho más. Eso por un lado, y por otro, en el curso que nos hiciste la vez anterior, que fue para mí mucho aporte de cómo trabajar los sentimientos, que es un poco más largo, pero ya hablabas un poco de la rabia, de cómo trabajar la rabia, pero hay otros sentimientos que se pueden también ayudar y que puede ser un aporte para mis hermanos aquí de cómo trabajarlo. Gracias. Primero, los sentimientos existen, están, vienen, nadie los busca. Es como la temperatura en el día, va cambiando y así vamos cambiando de sentimiento. Una de las características es que son
pasajeros, no son permanentes. Cuando son permanentes se transforman, se convierten en estado. Así brevemente, por el tiempo, la rabia ya sabemos que hay que expresarla y después comunicarla, ¿sí? Quisiera aclarar que los sentimientos se expresan, se comunican con personas con las que tengamos vínculo, no con cualquier persona. Si yo voy a subirme a un Uber y le digo, oiga, hoy día amanecí con tanta envidia, ¿qué le importa a él? Pero sí se lo puedo comentar a mis hijos o a mi marido, ¿sí? Entonces los sentimientos se expresan con personas que me puedan comprender, que yo mantengo, no que tengo una relación, sino que estoy en una relación, y eso marca un poco la diferencia. La rabia se expresa haciendo fuerzas, no con las personas, con los objetos. La pena se va cuando se va la última lágrima. Cuando se va la última lágrima, ya ahí estamos saliendo de la pena. La angustia la angustia siempre va a estar. Se trata de que la hagamos amiga nuestra, no que nos sobrepase, pero la angustia nos interroga, nos pregunta. Gracias a la angustia no somos entes, somos personas. Nacimos humanos y nos vamos convirtiendo en personas. Esa es la libertad que hablaba también Víctor Frank, que nosotros tenemos la libertad para humanizarnos o deshumanizarnos. Y eso es muy importante, la angustia, porque la angustia nos interroga, nos pregunta. Si uno puede definir la angustia desde la psicología, la angustia es un miedo sin objeto, es un miedo a la nada, es un miedo al futuro, va ligado a la incertidumbre, pero gracias a la angustia yo puedo ser creativa. Y gracias a la angustia puedo construir, aunque no siempre me resulte, mi futuro y no me quedo en el destino. El destino es lo que ya está hecho, yo bajo los brazos y no hago nada. El futuro lo voy haciendo. Y ese pasaje desde destino a futuro es gracias a la angustia, porque nos desarrolla la creatividad, ¿sí? El miedo nos dice que hay una amenaza afuera o dentro mío. Y la invitación del miedo es ¿qué recursos tengo para enfrentar el miedo? Por ejemplo, yo le tengo miedo a la enfermedad y me cuido con ejercicios, con alimentación, con pensamientos más proactivos. A lo mejor me voy a enfermar y ahí sacaré mis recursos, lo más probable es que me enferme algún día, y de ahí sacaré mis recursos para enfrentar esa enfermedad, pero por ahora el miedo me hace cuidarme. Es lo que hablábamos la otra vez, los que le tenemos miedo al COVID no estamos cuidando. Para eso es el miedo, no para paralizarnos ni para que nos sobrepase. La angustia es como lo que le decía, es una interrogante, y respirando, cuando yo respiro profunda y lentamente, oxigeno el cerebro. Entonces se me van los neurotransmisores que están de más. Por ejemplo, un ejercicio es respirar en 4, muy profundamente, por la nariz con la boca cerrada, respirar 1, 2, 3, 4, mantener la respiración 1, 2, 3, 4 y botar muy lentamente 1, 2, 3, 4. Es un buen ejercicio para las personas cuando están en duelo y para las personas que acompañamos también. La vergüenza quiere decir que mostramos nuestra intimidad. Tener más cuidado. La envidia me dice que hay otro que tiene lo que yo no tengo y me habla de mi necesidad. Y la envidia es de a 2, los celos es de a 3. Tengo miedo de perder a esta persona. Y son sentimientos que, aunque parezca un poco redundante, que sentimos siempre, todos los días. Y la sanación de esto, que no es la sanación, pero la forma de enfrentarlo es haciéndome cargo de mis sentimientos, asumiéndolo, sin juzgar, sin darnos identidad, no porque tengo rabia soy neurótica, no porque tengo miedo soy miedosa, no,
aceptar como un amigo, que son, esos sentimientos son desagradables, no malos, es como un sentimiento, es como un amigo que se sienta al lado mío, que yo no lo quiero recibir, pero se sienta, me da un mensaje y se va. Cuando yo escucho, mis sentimientos se van. Si no los escucho y hago todo lo que ustedes decían, por ejemplo, de hacer fiesta, de tomar, de pensar mucho, de leer mucho, de cualquier exageración es un acto compulsivo. Y eso, huir de mis sentimientos, se van a quedar ahí, como un duelo eterno. Y cuando yo bote una rabia porque un hijo quebró un vaso, puedo dejar, pero puedo dejar una embarrada ahí, porque van a salir todos los sentimientos que tenía reprimidos, las rabias que tenía reprimidas. No sé si eso contesta la pregunta. Y estando a 3 minutos ya del cierre, para una última pregunta y ya terminamos, si es que la hubiera. O darte la palabra también, María de los Ángeles, ya cerrando, si quisiera decir algo ya para terminar. Que nosotros, brevemente, tenemos un concepto muy errado de lo que es la felicidad. La felicidad la confundimos con la alegría, y la alegría es un sentimiento, la felicidad es un estado, y lo que hablábamos no es la felicidad que nos brinda la Coca-Cola ni Ripley. La felicidad es saber que cuento conmigo, saber que estoy conmigo, que en un momento de duelo yo me puedo ir a la mierda y voy a estar pero acabada, pero saber que después de eso yo puedo salir, porque ya me conozco, porque yo he vivido otros duelos, porque he vivido otros dolores. Esa es la felicidad, saber lo que siento, lo que pienso, lo que soy capaz de aceptar, lo que no soy capaz, lo que tengo que trabajar. La felicidad es ser dueña, no esclava, dueña de mí misma, que no tiene que ver con la soberbia, ser dueña de mí misma, saber que cuento conmigo, que de las catástrofes yo me aniquilo, pero soy capaz de salir. Esa es la felicidad. La felicidad contiene la pena, el dolor, la angustia, porque eso es lo más personal, y esa es la felicidad. No es la felicidad, la alegría, la euforia, esa es la felicidad. Y recordar, para terminar, recordar una frase, como una enseñanza que dejó Víctor Frank. Me hubiera gustado hablar mucho de la resiliencia de Boris Cyrulnik, porque es maravillosa, pero recordar que Víctor Frank dijo: la hora pasa, la pena se olvida, pero el crecimiento nos queda para siempre. Eso es como para que no lo olvidemos, ¿sí? Muy bien, le damos las gracias a María de los Ángeles, que nos ha acompañado en estas 2 sesiones en video y ahora en esta conversación. Muchas gracias, María de los Ángeles. Para mí es un placer. Para mí es un placer verlo y volver a verlo. Muchas gracias por escuchar y por los aportes. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando quieran, Gracias. aquí estoy disponible. Maestro.